Me llamo Ana Menéndez, soy la coordinadora del experto universitario en la enseñanza de la religión católica para educación infantil y primaria. Yo creo que estáis varios, me han comunicado que estáis bastantes inscritos y la verdad es que tengo muchas ganas de contaros, bueno, así en pocas palabras, este experto. En qué consiste, cuáles son los objetivos, todo lo que vais a aprender a través del estudio del plan que tiene previsto la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, la verdad es que os voy a compartir una pequeña presentación que he querido, bueno, me parecía adecuada para que pudiéramos, no sé, tener aquí una conversación, ¿no? Como bien dice el título, ¿no? Con este coffee. Y mirar, esta convocatoria de otoño del 2025 que comienza el 27, aunque bueno, ahora vais a ver un poco el calendario, ¿no? Esto es un poco el índice de lo que he pensado contaros, con ánimo de, bueno, que ojalá os matriculéis y disfrutéis con este estudio. Como bien aparece aquí en el índice, ¿no? Me gustaría explicaros un poquitín el calendario, cómo es un poco la metodología, el desarrollo del curso, qué es lo que vais a aprender, el plan de estudios y cómo se evalúa. Por último, quiero presentaros al equipo docente, que quizá es lo que más valor tiene de todo esto, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente. Veis que el día, tengo aquí, el día 2 de octubre empecéis con la experiencia. Son unas semanas en las que desde UNIR os acompañamos para que sepáis manejar el campus, para que bueno, sea parte de vuestra vida ordinaria y sepáis un poquito eh, estar cómodos, ¿no? con nosotros. El 27 empezaríamos la docencia de las 4 materias y esto finaliza 19 semanas después, es decir, el 23 de marzo se acaba. Hay unas semanas que dedicamos que esperemos que no nos pase, pero hay unas semanas que se dedican a recuperar, a ayudaros a los que a lo mejor os falta todavía un poquitín para superarla, ¿no? Pero el resto de semanas está dedicado 100% a ayudaros a elaborar, o yo os diría como que os enriquezcáis con este título a través de la herramienta del portfolio de la que os voy a hablar un poquitín así detalladamente. Como veis, a ver, que voy a sacar de aquí esto. Em, Aquí os mostrábamos un poco lo que quizá os va a aportar en gran escala, ¿no? O sea, el que participéis con los docentes de primera mano para solventar las dudas, para ir construyendo los retos, para todo lo que es la docencia, tenéis unas clases en directo. Es verdad que podéis verlas en diferido, los que tengáis dificultades de trabajo, bueno, de poder hacer compatible todo en la vida. Pero desde luego sí que os aconsejamos que asistéis a las clases porque vais a disfrutar mucho. Son docentes que están en activo en aulas, en los colegios y que creo que os van a ayudar un montón. Esas clases no son clases magistrales, sino que son prácticas. Os diría que al finalizar el estudio vais a tener como vuestra propia asignatura de religión ya programada, o para un curso, o hacéis un proyecto para toda infantil o para toda primaria, pero es, bueno, es en un enfoque muy práctico, ¿no? Como bien os he puesto aquí en la diapositiva. Y luego las actividades, bueno, lo vamos a ver luego, pero entregáis un portfolio de aprendizaje y en ese portfolio aparecen resueltos unos retos de aprendizaje, uno por cada asignatura, que luego veremos. Tendréis un foro de dudas para poder conectar con nuestros docentes, que es un equipazo, ya los veréis. Luego os he puesto una foto de cada uno. Y luego vais a tener un tutor, que también es una característica muy importante de UNIR porque os ayuda en todo lo personal, ¿no? Vuestro modo de organizaros, dificultades de aprendizaje que tengáis, ¿no? Todo lo que necesitéis, algo que no funciona en el campus, ahí tenéis a los mentores para todo, ¿no? Y luego, la verdad es que esta diapositiva creo que resume muy bien lo que se pretende, ¿no? O sea,
que os vayáis de este título con un portfolio digital de aprendizaje, que os va a servir de carta de presentación para entrevistas de trabajo, para todo, ¿no? Bueno, luego el que vais a aprender a trabajar cada asignatura, retos, vais a aprender a motivaros vosotros mismos y a motivar a los futuros alumnos que tengáis en vuestras aulas. Vais a desarrollar muy bien las competencias sociales, ¿no? Luego, en cada reto vais a aprender una metodología que es muy interesante, ¿no? Para todo el campo de la pedagogía, que sois la mayoría de vosotros prácticamente todos maestros ya, ¿no? El aprendizaje basado en juegos, visual thinking, aprendizaje de servicio y luego el aprendizaje basado en proyectos, que bueno, luego os explicaré alguna cosita. Por supuesto, con estos créditos que os aportan estas 4 asignaturas, podréis ir a la Conferencia Episcopal Española para solicitar la beca, ¿no? Que esto es lo que de alguna manera os capacita académicamente y ya os contaré, si os matriculáis, en el estudio cómo es todo ese proceso para que luego seáis gente idónea, o sea, que el obispo os dé la autorización para ejercer como profesores de religión, ¿no? Luego, yo creo que lo sabéis, ¿no? Pero hay muchos colegios que son de inspiración católica. A lo mejor no dais clase de religión porque, bueno, pues por lo que sea, porque a lo mejor no lo necesita el cole, pero sí que les da tranquilidad ver que tenéis la formación adecuada, ¿no? Que sois gente con el perfil que ellos requieren para su colegio de inspiración católica. Y luego os diría que hay un último punto en esta diapositiva que es, como os diría, especial desde que hemos empezado con esta docencia, ¿no? Y es que con este título, a través de la herramienta del portfolio de aprendizaje, y es el que os vamos a acompañar para que ese proceso de contratación del profesor de religión, que a veces no es sencillo, vais a recibir un asesoramiento hasta el final, ¿no? Bueno, hasta que queráis, lógicamente, pero estamos abiertos, ¿no? A ayudaros en todas las fases. Ahora os contaré alguna cosa de 2 docentes que hay en la plantilla que se dedican a eso, además, ¿no? En la propia diócesis de Madrid. Y, y luego, bueno, esto es presentaros un poco las asignaturas en sí, ¿no? Son 12 temas en cada asignatura. Cada una de ellas está muy bien pensada, es muy moderna. El planteamiento de cada tema teológico que esconde en sí misma la asignatura. Em, de tal manera que hay una conexión directa con la realidad. Eso os diría así como rápidamente, porque ahora no os voy a poner a leer cada uno de los temas. Os diría que se ha puesto mucho cariño y mucha dedicación en la estructura de este temario, ¿no? Y estas son las 2 otras asignaturas: Iglesia, Sacramentos y Moral y Pedagogía Didáctica de la Religión en la Escuela, que realmente os diría que, bueno, porque alguien a lo mejor me conoce de los que estáis ahí, pero me he dedicado muchos años a aportar o a ayudar a que los profesores de religión tengan un sitio en su colegio, ¿no? Que sean verdad del claustro. Y está diseñado para eso, este estudio, ¿no? Para que seáis gente idónea para estar en un colegio cualquiera y que podáis hacer proyectos con otras asignaturas, ¿no? Bueno, voy a la siguiente diapositiva, que quizá es como con la que más yo desde luego disfruto explicando, ¿no? Y es que lo novedoso que tiene este título es el modo de evaluaros, es cómo presentáis un portfolio, que es el 40% de la nota, y cómo resolvéis y lo plasmáis en el portfolio cada uno de los retos que os planteamos en cada asignatura, ¿no? Entonces, eso supone el 60%. Ahora os voy a concretar un poquito más, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es un reto? Yo he buscado como, ¿qué me dice a mí mi cabeza, no? Pues es que queremos que personas inquietas, que desde la curiosidad, como viene puesto ahí, el análisis de la realidad, sepáis buscar solución a un problema del entorno, ¿no? Y eso, cuando vosotros aprendéis a hacerlo, sabéis programar la asignatura para que resuelvan retos los alumnos futuros que tengáis, ¿no? En el aula. Y claro, ¿qué es lo que pasa con este reto? Que cuando lo solucionáis y encontráis el modo de que ese problema no continúe en el tiempo, sin daros cuenta, interiorizáis los contenidos del temario, ¿no?
Y luego aparte del pensamiento crítico que generáis, que es muy bueno, ¿no? O sea, que cualquier cosa no es válida, hay que averiguar de dónde vienen las ideas, los estigmas, bueno, todo esto, ¿no? Y luego de alguna manera ayudáis y os ayudamos desde este estudio, desde este título, a que conectéis con el mundo real. O sea, esto no es no es una historia de, perdonar por lo que voy a decir, ¿no? De sacerdotes y de religiosos, ¿no? No, 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 es un tema de la gente que estamos en la calle, cómo solucionar los problemas existenciales de la humanidad, ¿no? Y luego, claro, viene la segunda parte, claro, ¿qué es un portfolio? Pues claro, el portfolio es como si fuera una revista, ¿no? En una revista en la que uno abre y mostráis de qué sois capaces de hacer, ¿no? Entonces, os vamos a ir enseñando durante el estudio, durante el cronograma previsto, a que vayáis aprendiendo a recolectar los materiales de los trabajos que habéis ido haciendo en cada asignatura, que manifestéis, o sea, cómo habéis aprendido, qué ha pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, os vais dando cuenta de cómo evolucionáis en vuestro proceso de vocación docente. O sea, los docentes somos, bueno, no sé vosotros qué idea tenéis de lo que es un maestro, ¿no? Pero somos gente especial porque podemos ayudar a que las personas que están en nuestras aulas futuras cambiarles el chip, ¿no? Y dar sentido a la vida, ¿no? De la gente que educamos. Bueno, por eso especialmente esta asignatura creo que va de lleno el sentido existencial de la vida humana. Luego, aquí como para animaros, ¿no? Porque me parece que es, bueno, muy práctico y que os vais a llevar, como os he dicho al principio, la asignatura ya programada prácticamente, ¿no? De alguna manera, Religión, Cultura y Valores, que es la primera que os he puesto ahí con esas iniciales, RCV, vais a, de alguna manera, programar, crear actividades basadas en el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Y con eso vais a aprender a leer la Biblia, a saber qué secretos hay dentro, ¿no? ¿Qué me están diciendo de mi estilo de vida? ¿Qué me enriquece, qué me destruye? Es un poco la idea de esta asignatura. En Mensaje Cristiano vais a hacer actividades basadas en Visual Thinking, que seguro que sabéis lo que es, pero bueno, ya os explicaremos, que espero que os matriculéis de este título, os lo explicaremos, pero claro, vais a de alguna manera mostrar el recorrido de la vida de Jesucristo por Tierra Santa, todos sus acontecimientos, sus discursos, de una manera muy bonita, muy moderna, o sea, muy actual, ¿no? Luego con la asignatura de Iglesia, Sacramentos y Moral, pues vais a crear actividades basadas en el aprendizaje-servicio. De alguna manera, os vamos a enseñar a mostrar a la Iglesia Católica con la belleza que tiene y que la gente confíe en ella, ¿no? Y vosotros los primeros y yo también. Y por último, Pedagogía Didáctica de la Religión Católica. Claro, se trata de crear actividades basadas esto es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? De alguna manera os vamos a enseñar a conectar con las demás asignaturas del centro educativo en el que vayáis a parar vuestros pies, ¿no? Y que podáis de alguna manera entablar un diálogo con cualquier asignatura, ¿no? Entonces, de alguna manera elegiréis con qué asignatura o con todas o con lo que sea, ¿no? Pero os vamos a enseñar a hacerlo y es un aprendizaje muy bonito. Y luego, bueno, yo os quería presentar un poco al, al equipo, porque os lo he dicho al principio, es, no, o sea, claro, ¿qué voy a decir yo? Pero es un equipo espectacular. Son gente muy motivada con este estudio, con este aprendizaje basado en retos y con la herramienta del portfolio como herramienta de evaluación. Tienen unos años de experiencia, son gente que está en colegios trabajando y, y de verdad que cada uno de ellos os va a aportar, bueno, pues no lo sé, pero a mí desde luego, yo cuando voy viendo sus clases, cuando trabajo con ellos, me admiran, pero me admiran de verdad. O sea, son gente que lo notaréis en el aula, lo notaréis en la atención en el foro, se van a dejar la piel para ayudaros y para que este estudio de verdad os transforme la mente, el corazón y la manera de mirar esta asignatura y un colegio y los alumnos que tengáis en futuro, ¿no? Lo veréis, bueno, yo realmente de formación soy abogado,
pero luego bueno, ya me especialicé para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Xavi Caihuelas, que vive en Asturias, es una pasada la labor que tienen los colegios y le encanta dar clase aquí. Inés Fernández de Gamboa, pues es que tiene la licenciatura en teología y ahora mismo trabaja en el CETIF. Y también trabaja en el CETIF, que ahora me vas a decir qué es el CETIF, pues también trabaja en el CETIF este otro docente que tenemos también, que es espectacular, que es Gregorio Llorente, y ambos dos se dedican a impartir formación permanente en la diócesis, ¿vale? En concreto, Gregorio en Madrid, Inés en Alcalá de Henares. Pero os van a dar un enfoque muy, muy bueno y muy actual de qué espera la conferencia episcopal de un docente, ¿no? De religión, qué espera un colegio, qué espera un equipo directivo. Y luego también vamos a contar con Ana Gabriela Forcanelli, que os va a gustar mucho, es mexicana, tiene muy buena preparación académica, y Juan Arturo González también. Y luego ya por último os presento también a José Belmonte. Además tiene, aparte de que es teólogo, tiene licenciatura en teología y trabaja en un colegio, como os he dicho de los demás también. Tiene una faceta muy interesante y es que conoce muy bien la antropología humana y de hecho se dedica a todo el tema de los duelos ante crisis, ¿no? En bueno, una empresa muy concreta. Él ya os contará, ¿no? Cuando estén en el aula. Y luego Adriana, pues es otra persona espectacular que también nos va a aportar mucho, tiene muy buena preparación, ayuda mucho a colegios de inspiración católica, a que de verdad la identidad de un colegio sea eso, la identidad católica. Y, y ya aquí, por último, os diría un mensaje real, que yo creo que cualquier alumno de UNIR os lo puede confirmar, ¿no? Creo que sabemos, y vosotros si ponéis los medios lo vais a notar, suplir la ausencia física. Y eso se hace pues, a través de un seguimiento muy cercano a través de los docentes y a través de la labor de los tutores, ¿no? O sea, os diría que si uno llama a la puerta y dice SOS, que no sé cómo organizarme, SOS, que me he perdido en esta asignatura, automáticamente vas a tener al equipo docente y el equipo de tutores pendiente de lo que necesites, ¿no? Y si no, vamos, que nos lo digas, ¿no? Pero yo lo he comprobado, ¿no? Llevo ya unos años y os digo que sabemos suplir la ausencia física. Y la verdad es que yo no tenía así, bueno, todo lo que había pensado contaros, lo más importante, os lo he querido transmitir de corazón porque este estudio lo hemos elaborado hace unos años y realmente es que transforma la vida de la gente que se matricula. O sea, lo tengo clarísimo. Yo creo que la mayoría de vosotros, si habéis conectado con esta clase de hoy o esta especie de coffee que tenemos aquí, ¿no? Chat, habréis visto el vídeo de una de nuestras antiguas alumnas de este estudio, cómo ha descubierto su vocación docente y cómo le ha transformado este estudio, ¿no? Y esta manera de evaluar, que es, pues eso, os mejora como personas, ¿no? Y como docentes. Y, ay, sí, Dolores, perdóname porque se me ha olvidado. Mira, está previsto, y yo creo que eso a lo mejor os lo han debido de contar en las llamadas que habéis realizado a UNIR, pero son los lunes y los miércoles de 7 a 9. Y luego, en principio no, o sea, se va alternando. Es decir, intentamos que os cuadre de tal manera que una asignatura se da una semana, la siguiente no, la siguiente sí. A veces no se puede seguir exactamente quincenal porque luego viene la entrega de cada reto y lo hacemos en cascada. O sea, nunca os vamos a pedir que hagáis la entrega de cada reto las cuatro en la misma semana. Cada semana hacéis una entrega, ¿no? Y ya se acaba el estudio y luego ya es el final, ¿no? Si alguien tiene que recuperar y ya está. ¿Te he contestado bien, Dolores? ¿Te lo he aclarado bien? Ah, y aquí pone, o sea, habéis mandado. Genial. Los retos. Sí, hay un reto por tema. Por eso os ponía en la diapositiva. Si quieres, vamos a la anterior diapositiva, donde te ponía. Mira, ya verás, Dolores, lo vas a ver. Aquí os ponía, antes de la presentación de los docentes. A ver, espérate que ahora se me ha ido.
Ahora no sé por qué no me hace caso. Aquí, no. Ahora no sé por qué. Espera, quédate. Vamos para atrás. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, Dolores, que ahora llegamos a la diapositiva. Si es que me deja. No, no me deja. A ver, espera. Tenemos aquí. A ver. Es que no sé por qué. No me deja. Pero bueno, Dolores, he explicado antes, cómo con religión, cultura y valores aprendes a, a saber interpretar la Biblia a través del aprendizaje basado en juegos, ¿vale? El mensaje cristiano a través de Visual Thinking puede representar todos los movimientos de Jesucristo en Tierra Santa, sus acontecimientos y discursos. El mensaje en Iglesia, Sacramentos y Moral, a través del aprendizaje servicio, vas a saber mostrar la belleza de la Iglesia. Y en Pedagogía y Didáctica, a través del reto que te vamos a plantear, y aprenderás a trabajar con otra asignatura y a hacer un buen proyecto, ¿vale? En Colombia, Viviana, em, pues mira, yo creo que en Colombia es como, si no que me digan lo contrario los asesores, pero cuando hemos tenido alumnos extranjeros es un título que a ti te acredita como persona experta en pedagogía católica, ¿vale? En la pedagogía de la fe, ¿vale? Hay dolores de nada. Viviana, ¿te he contestado bien? ¿Te lo he aclarado? Ay, Paul, si siendo licenciado en Bellas Artes y el máster del profesorado, mira, no, o sea, profesor de religión, mira, te lo aclaro, ¿vale, Paul? Si tú tienes el grado de magisterio en infantil o primaria y obtienes la beca, sí que puedes ser profesor de religión, ¿vale? Eso por una parte. Si con la titulación que tienes, que me has dicho, según veo aquí, es licenciada en Bellas Artes y tienes el máster de acceso al profesorado, tendrías que hacer la DECA, pero de secundaria. Esta es de infantil y primaria. Lo que sí te aporta hacer este título, como bien he explicado al principio, es el que es un plus para que en un colegio de inspiración católica te contraten. No tanto porque de religión que no puedes, sino porque de alguna manera ven que tienes un perfil adecuado para trabajar y ser un docente miembro del claustro de un colegio, ¿vale? Paul, ¿te lo he explicado bien? A ver, y te está contestando Belén, no se homologa en Colombia, efectivamente. Mm, pero se correspondería con un diplomado, sí. Pues el precio, Amador, eso sí que te lo tienen que decir los asesores. Paul, gracias, gracias a ti. La diferencia, Mercedes, con el de secundaria es otro plan. Si te metes en la Conferencia Episcopal Española y pones DECA, te aparece el plan de estudios de infantil y primaria y el plan de estudios de secundaria y bachillerato. Y ahí lo ves. A lo mejor, si entras ahí en ese enlace, lo ves perfecto. Mira a ver si puedes hacerlo mientras estamos aquí en este coffee chat y lo verás, que es distinto, ¿vale? Yo he hecho, por ejemplo, he hecho la DECA, bueno, yo no he hecho la DECA, yo he hecho ciencias religiosas, ¿vale? Pero hay gente que tiene estudios teológicos, se matricula en la DECA de secundaria y accede a poder dar clase ahí, ¿vale? A ver, ¿y qué más? ¿Qué más dudas podéis tener que yo os pueda resolver? No sé si os puedo aportar más cosas, solo que soy una convencida de este estudio y que nunca he visto una cosa igual de bonito, os diría como es como nuclear, es como no te quedas indiferente al acabarlo, o sea, ni mientras lo realizas, claro, mientras lo realizas vas descubriendo y dices, Dios mío, todo lo que estoy aprendiendo, o sea, te cambia la mirada como educador, como persona. Bueno, yo por lo menos tengo esa ilusión y el equipo docente ya ni os cuento. De verdad que es lo mejor de este título. Mercedes, es de química, colegios, claro. Bueno, pues hombre, opciones.
teniendo el título que tienes, que eres químico, Mercedes, o sea, no puedes dar clase de religión, pero sí te digo que en los colegios de inspiración católica, que tú tengas la beca, hace que te miren, o sea, como una persona que de alguna manera eres más, te diría, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Si yo quiero contratar a alguien y no conozco si una persona tiene la beca, por lo menos sé que va a entender mejor el ideario del colegio porque es de inspiración católica, ¿vale? No sé si Mercedes con esto te he contestado. Eh, mira, sí, sí, pero la década de secundaria son años, o sea, son unos cuantos años. Si te metes en el enlace que te ha puesto Belén, verás que conlleva unos años, ¿vale? O sea y efectivamente es para que des clase en secundaria y bachillerato. Pero esto no es o sea, este experto que os estoy explicando aquí es para que podáis dar clase en infantil y primaria y para que tengáis este título, porque lo que decíamos antes, ¿no? Os mirarán con otros ojos en un colegio de inspiración católica. Gracias, Mercedes. No sé si tenéis alguna duda más. De acuerdo, sí. A ver, Dolores, me dices, en centros concertados y privados, en varias comunidades autónomas españolas, ya piden que tengas la beca para impartir cualquier asignatura. Wow, pues Pues eso, fíjate, yo desde luego no lo sabía. No creo que sea una norma, sino que para ellos será prudente o les parecerá más adecuado. Pero efectivamente es lo que decíamos antes, ¿verdad? Que es un plus que tenéis para una contratación. Pero independientemente del plus para la contratación, que digo que lo entiendo, es que de verdad que este título te cambia la vida. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, si sois constantes desde el principio y os vais marcando unas metas, em, vais a aprender, pero o sea, un montón. Y aunque no os organicéis bien desde el principio, que luego tenemos a los mentores y a los docentes para que os echen un cable, pero es alucinante. Yo desde luego en los años que llevamos con el título es increíble. Bueno, no voy a echar más flores al estudio porque ¿qué os voy a decir? Es que lo hemos hecho, lo hemos no sé cómo se dice ahora, ¿no? Lo digo muchas veces, como si tuvieras un hijo y quieres ver la eficacia que tiene, lo bien que lo hace. Y es que lo hace muy bien este título, ¿no? Está muy bien, diseñado, organizado. Bueno, no sé si tenéis más dudas. Preguntar todo lo que se os pase por la cabeza. O sea que ya que estamos aquí con un café, a través del chat, lo que necesitéis. Pues si no tenéis así ninguna pregunta más, ay, así. ¿Cuántas horas de estudio? Hombre, Dolores, yo te diría, es que eso es muy personal, ¿eh? Porque cada uno, ya sabes que hay gente muy rapidilla, hay gente que necesita más sosiego y tranquilidad. Yo sí que te diría que em, entrar a una clase, poder participar en ella, ¿no? En esta docencia el lunes, lo hemos hecho alterno, que sea lunes y miércoles, para que tú el martes puedas trabajar en personal, si te marcaras ese mismo horario de 7 a 9 o en otro momento, o sea, eso sería lo que tú veas, ¿no? Para trabajar lo que habéis visto en clase, ¿no? Y rematar. El miércoles vamos a otra asignatura y entonces ves para concretar, bajar a tierra ese reto y ir construyéndolo poco a poco, ¿no? O sea, ya iréis viendo, espero que os matriculéis, iréis viendo que los docentes es como si tuvieran una especie de reloj y entonces para dar la vuelta al reloj entero, o sea, que el reto esté completo, os irán diciendo, con la clase de hoy, pues ya hemos avanzado en el reto en tanto, ¿no? O sea, lo vais a pasar muy bien. Y si vais haciéndolo de modo pausado y organizado, yo creo que, bueno, que es compatible con la vida familiar, la vida laboral y la vida social. A ver,
saber en hora Colombia. Yo no me acuerdo, Viviana, la diferencia horaria. Eso míralo y, y si en algún momento no te puedes conectar sincrónicamente, pues lo haces después. Asincrónicamente tú ves la clase y tienes el foro para preguntarles a los docentes todo lo que necesites, ¿vale? Y a ver, Paul, ¿qué dice? Nuestro profesor también, pero me aprecio tan- Oye, Paul, pues muchas gracias, pero agradables sois vosotros. O sea, me encanta que estéis aquí y os diría que si pudiera hablar más tiempo de este estudio, hablaría más, pero creo que os cansaríais. Cansaríais, digo, en el sentido de que lo importante es que tengáis una semilla. Y lo que intento con esta explicación es animaros a que de verdad que es una asignatura muy, no lo sé cómo deciros, es como recorre el ciclo vital de cualquier persona, desde que nacemos hasta que morimos. Y de alguna manera, cuando vais estudiando y recibiendo estas clases y participando en ellas y construyendo y solucionando cada reto, sin daros cuenta, estáis haciendo un recorrido personal, desde que nací, qué ha pasado con mi vida y si me estoy preparando para el final de mi vida. O sea, y este estudio os diría que hace justicia a la creación. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida y hacia dónde voy? Y ese es el sentido que tiene este estudio. Entonces lo hemos hecho de la manera más moderna, actual, de todo, menos que una asignatura así tan importante sea rancia, ¿no? Que es quizá en España, sobre todo, Viviana, lo digo porque en Colombia no sé, pero en España sí que llevamos como una maleta ahí arrastrando de que esta asignatura es una María. Hombre, es verdad que no te abre puertas para ser ingeniero, ni te abre puertas para ser abogado, pero sí que te enseña mucho, de cómo trabajar, cómo ser un buen abogado, cómo ser un buen médico, cómo ser un buen enfermero o enfermera, ¿no? Esto. Paul, me has hecho hablar, pero ya no voy a decir nada más. Bueno, yo sí lo veis y las personas que me habéis facilitado este medio de comunicación con esta gente que está pensando qué hace, ¿no? De nada, Paul. Pues yo daría por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.